Desde que Leonardo tenía memoria, su vida había transcurrido rodeada de lujos, privilegios y expectativas insoportables. Nació como el único hijo de Horacio Carranza, uno de los empresarios más poderosos de la región, dueño de un imperio empresarial que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología avanzada. La fortuna de los Carranza había crecido de forma exponencial en las últimas 2 décadas, y con ello, la presión sobre Leonardo para heredar y expandir ese legado. La mansión de los Carranza se alzaba majestuosa en la cima de una colina que dominaba toda la ciudad. Era un palacio moderno, con grandes ventanales que reflejaban el horizonte, rodeado de jardines meticulosamente cuidados y estatuas de mármol importadas de Italia. Dentro de la casa, cada habitación era un reflejo de la riqueza familiar. Alfombras persas, artefactos antiguos y cuadros de reconocidos pintores adornaban las paredes. A pesar de todo este lujo, Leonardo sentía que no pertenecía a ese mundo de oro y mármol. Desde su niñez, Leonardo había sido entrenado para convertirse en el heredero perfecto. Horacio, su padre, lo educó en los negocios desde una edad temprana. Las reuniones de trabajo y las conversaciones sobre inversiones y acciones de la bolsa no eran una novedad en su vida. Horacio no permitía errores ni debilidades. Para él, la vida era una batalla constante en la que el éxito solo estaba garantizado para aquellos que controlaran cada aspecto de su entorno. La presión que sentía Leonardo no provenía únicamente de su padre, sino también del peso del legado familiar. Su abuelo, Fernando Carranza, había comenzado el imperio desde la nada, y su historia de éxito había sido repetida innumerables veces a lo largo de la infancia de Leonardo. La expectativa de estar a la altura de su abuelo y su padre era como una sombra constante que lo perseguía. Sin embargo, a pesar de tener todas las oportunidades al alcance de su mano, Leonardo no encontraba felicidad en ese mundo de riqueza y poder. Las interminables reuniones con ejecutivos, los banquetes de gala con personas que apenas conocía, y las conversaciones insustanciales sobre acciones y fusiones lo hacían sentir vacío. Todo lo que anhelaba era una vida sencilla, una en la que pudiera ser él mismo, lejos de las intrigas y manipulaciones que rodeaban a su familia. A lo largo de los años, Leonardo desarrolló una profunda frustración hacia la vida que llevaba. Aunque su padre le había proporcionado una excelente educación en las mejores universidades, donde se codeaba con hijos de otros magnates, Leonardo siempre sintió que su vida estaba predeterminada. Sus días transcurrían en una rutina insoportable, de la oficina a las cenas formales, y de las cenas a las reuniones de inversión. La tensión entre padre e hijo era palpable. Horacio esperaba que su hijo siguiera sus pasos y asumiera el control total del imperio, pero Leonardo deseaba algo diferente, aunque no sabía exactamente qué. Las expectativas que su padre tenía sobre él se sentían como una prisión dorada. Cada decisión que tomaba parecía ser cuestionada, y cada paso que daba era vigilado de cerca por su padre, que esperaba perfección en todo momento. «No puedes darte el lujo de equivocarte, Leonardo», le repetía Horacio a menudo. «Este imperio será tuyo algún día, pero solo si aprendes a ser fuerte. No hay espacio para dudas, y mucho menos para errores». Leonardo asimilaba estas palabras en silencio, aunque por dentro se rebelaba contra la idea de ser simplemente una extensión de su padre. Quería algo más en la vida, algo que le permitiera escapar de la sombra de Horacio y vivir con libertad, aunque nunca había manifestado abiertamente su deseo de abandonar el negocio familiar. La frustración crecía día tras día. Todo cambió un día en que Leonardo, agotado después de una larga jornada de reuniones, decidió dar un paseo por los jardines de la mansión. Era una tarde tranquila, y el aire fresco lo ayudaba a despejar su mente. Mientras caminaba por los senderos perfectamente delineados, se cruzó con Camila, una joven que trabajaba como empleada doméstica en la casa. Camila era todo lo contrario a lo que Leonardo estaba acostumbrado. Provenía de una familia humilde, trabajaba para ayudar a sus padres y hermanos,
y no tenía ninguna ambición de riqueza o poder. Para ella, la vida era mucho más simple. Consistía en hacer su trabajo, ayudar a su familia y encontrar pequeños momentos de alegría en las cosas cotidianas. Su humildad y su autenticidad la hacían destacar en un entorno donde todo giraba en torno a las apariencias. El primer encuentro entre Leonardo y Camila fue breve, pero algo en la forma en que ella lo miraba, sin temor ni interés por su riqueza, llamó su atención. Camila no lo veía como Leonardo Carranza, el heredero, sino simplemente como una persona más. Este detalle, aunque pequeño, hizo que Leonardo sintiera una conexión inmediata con ella. Durante los días siguientes, comenzaron a cruzarse más a menudo. Camila siempre lo saludaba con una sonrisa genuina, y poco a poco, Leonardo empezó a buscar excusas para hablar con ella. La encontraban en la cocina o en los jardines, siempre ocupada, pero nunca demasiado como para no detenerse unos minutos y conversar. A medida que pasaban las semanas, las conversaciones entre Leonardo y Camila se volvieron más profundas. Hablaban de sus vidas, de sus sueños y de sus frustraciones. Leonardo le contaba cómo se sentía atrapado en una vida que no había elegido, mientras que Camila le hablaba de su deseo de tener una vida tranquila y sencilla, donde pudiera dedicarse a su familia sin las preocupaciones del dinero. A veces siento que no soy yo mismo, le confesó Leonardo un día, mientras ambos caminaban por los jardines. Mi vida está tan planificada por mi padre que no sé qué es lo que realmente quiero. Solo sé que no quiero seguir por este camino. Camila lo escuchaba en silencio, asintiendo con la cabeza. Para ella, la vida de Leonardo era incomprensible. No podía imaginar lo que significaba vivir con tantas presiones y expectativas, pero al mismo tiempo, entendía lo que era sentirse atrapado, aunque en su caso, el encarcelamiento era la pobreza y la necesidad constante de ayudar a los suyos. La libertad no siempre viene de tener o no tener cosas, le dijo Camila. A veces la libertad es simplemente poder elegir cómo vivir tu vida, aunque no tengas mucho. Esas palabras resonaron profundamente en Leonardo. Sentía que Camila había puesto en palabras algo que él mismo no había podido expresar. Ella representaba todo lo que él anhelaba, una vida sencilla, libre de las complicaciones y las intrigas del poder. Aunque Leonardo sabía que su relación con Camila no sería bien vista por su padre, cada día que pasaba se daba cuenta de que sus sentimientos por ella eran mucho más profundos de lo que había imaginado. Con el tiempo, las tensiones entre Leonardo y su padre comenzaron a aumentar. Horacio, que había estado observando a su hijo con una mezcla de orgullo y control, empezó a notar los cambios en su comportamiento. Leonardo pasaba menos tiempo en las reuniones familiares y más tiempo en la cocina o en el jardín, lugares que antes había evitado. Un día, mientras Leonardo revisaba algunos documentos en la biblioteca, su padre entró en la habitación sin previo aviso. Horacio tenía la costumbre de irrumpir en cualquier lugar de la casa como si fuera el dueño absoluto de cada espacio, y en cierto modo lo era. ¿Qué está pasando contigo, Leonardo?, preguntó su padre con tono severo. Leonardo levantó la vista, algo sorprendido por la pregunta directa. Sabía que tarde o temprano esta conversación iba a ocurrir, pero no estaba preparado para enfrentarla. ¿A qué te refieres?, respondió Leonardo, fingiendo no entender. Sabes muy bien a qué me refiero, dijo Horacio, acercándose con pasos firmes. Me he enterado de que pasas demasiado tiempo con esa chica, Camila. ¿Qué demonios estás haciendo con una empleada? El tono de su padre era cortante, lleno de desprecio. Para Horacio, alguien como Camila no merecía ni siquiera ser mencionada en una conversación familiar, y mucho menos tener algún tipo de relación con su hijo. Leonardo respiró hondo. Sabía que no podía seguir ocultando lo que sentía por Camila, pero también sabía que su padre nunca lo entendería. No es lo que piensas, papá, comenzó Leonardo intentando mantener la calma. Camila es diferente. Ella no es como las personas que nos rodean. Ella me hace sentir libre. ¿Libre?,
dijo su padre cruzando los brazos. No tienes idea de lo que estás diciendo, Leonardo. Eres el heredero de todo esto, dijo señalando los estantes llenos de libros y documentos legales. No puedes echarlo a perder por un capricho. Leonardo, por primera vez en su vida, sintió una oleada de ira recorriendo su cuerpo. Durante años había soportado las expectativas y el control de su padre, pero ahora que había encontrado algo real en su vida, no estaba dispuesto a renunciar a ello. No es un capricho, papá, respondió Leonardo poniéndose de pie. Estoy cansado de ser solo una pieza en tu imperio. Quiero vivir mi vida como yo quiero, y si eso significa estar con Camila, entonces lo haré. El silencio que siguió fue ensordecedor. Horacio, que siempre había sido el hombre más dominante en cualquier habitación, parecía estar procesando las palabras de su hijo con una mezcla de incredulidad y furia. Si sigues por ese camino, dijo finalmente Horacio con una voz fría, perderás todo, no solo la fortuna, sino también el respeto de todos los que te rodean. No tendrás nada. Leonardo sabía que su padre hablaba en serio. Había visto cómo Horacio destruía a cualquier persona que se interpusiera en su camino, y sabía que no dudaba en hacer lo mismo con su propio hijo, si eso significaba proteger su legado. No me importa el dinero, ni el poder, respondió Leonardo con una firmeza que lo sorprendió a sí mismo. Solo quiero ser feliz. Después de esa confrontación, Leonardo sabía que no había vuelta atrás. La ruptura con su padre era definitiva, y el precio que tendría que pagar por su libertad sería alto. Sin embargo, estaba dispuesto a enfrentarlo si eso significaba poder vivir una vida auténtica junto a Camila. Esa misma noche, decidió hablar con ella sobre lo sucedido. Se encontraron en el jardín bajo la luz de la luna. El viento fresco traía consigo el aroma de las flores, y el silencio del lugar solo era roto por el crujir de las hojas bajo sus pies. Camila, tenemos que irnos, dijo Leonardo, tomando sus manos con suavidad. Mi padre nunca aceptará lo nuestro, y si nos quedamos aquí, no habrá paz para ninguno de los dos. Camila lo miró con ojos llenos de preocupación. Aunque ella también sentía lo mismo por Leonardo, sabía que dejar todo atrás no sería fácil. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?, preguntó ella, con voz temblorosa. No quiero ser la causa de que pierdas todo lo que tienes. Leonardo negó con la cabeza, apretando sus manos con más fuerza. No perderé nada que realmente importe, respondió él. Lo único que quiero es estar contigo, lejos de todo esto. Camila asintió, aunque el miedo y la incertidumbre eran evidentes en su rostro. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que lo que sentía por Leonardo era verdadero, y que valía la pena luchar por ello. Juntos, decidieron huir. A la mañana siguiente, antes de que nadie en la mansión se despertara, empacaron algunas pertenencias y dejaron una carta para Horacio, explicando su decisión. Sabían que enfrentarse a la ira de Horacio sería inevitable, pero estaban dispuestos a hacerlo, si eso significaba poder vivir su amor sin restricciones. Leonardo y Camila se establecieron en un pequeño pueblo, lejos de la ciudad y del imperio Carranza. La casa que alquilaron era modesta, una pequeña cabaña de madera rodeada de árboles y campos verdes. A pesar de la simplicidad del lugar, para Leonardo era el hogar que siempre había soñado, un refugio donde no tenía que preocuparse por el dinero, el poder o las expectativas. Al principio, la vida no fue fácil. Leonardo, que había crecido rodeado de lujos, no tenía idea de cómo realizar muchas de las tareas cotidianas que ahora eran parte de su día a día. Aprendió a partir leña para calentar la casa, a cuidar el jardín donde Camila plantaba sus propias verduras, e incluso a cocinar, algo que jamás había hecho en su vida anterior. Camila, por su parte, continuó trabajando duro, pero ahora lo hacía con una sonrisa en el rostro, sabiendo que estaba construyendo una vida con la persona que amaba. Se dedicó a vender panes y mermeladas caseras en el mercado local,
ganándose rápidamente la confianza y el cariño de los habitantes del pueblo. Con el tiempo, Leonardo también encontró su lugar en la comunidad. Aunque al principio los vecinos lo veían con recelo, como un extraño que venía de un mundo muy diferente al suyo, poco a poco se ganó su respeto. Comenzó a ayudar a los agricultores locales con sus negocios, utilizando los conocimientos financieros que había adquirido bajo la tutela de su padre, pero esta vez aplicándolos de una manera que beneficiara a todos, no solo a sí mismo. A pesar de las dificultades iniciales, Leonardo y Camila lograron construir una vida llena de amor y sencillez, lejos de las intrigas del poder y la riqueza. Cada día, Leonardo se sentía más en paz consigo mismo, sabiendo que había elegido el camino correcto, aunque significara renunciar a todo lo que había conocido. Sin embargo, sabían que no podían escapar del pasado para siempre. Un año después de su partida, Horacio apareció en el pequeño pueblo. A pesar de todo lo sucedido, el empresario nunca había dejado de buscar a su hijo, y cuando finalmente descubrió dónde estaba, decidió enfrentarse a él una vez más. Cuando Leonardo vio el coche de lujo acercarse por el camino polvoriento que conducía a su casa, supo que el momento había llegado. Horacio descendió del vehículo, vestido impecablemente como siempre, pero con una expresión en el rostro que denotaba algo más que simple ira. ¿Es aquí donde has decidido esconderte?, preguntó Horacio, mirando la modesta cabaña con desprecio. Leonardo no respondió de inmediato. En lugar de eso, observó a su padre con calma, sabiendo que esta conversación definiría el futuro de su relación. No estoy escondido, respondió finalmente. Solo he elegido vivir una vida diferente. Horacio caminó hacia él con pasos firmes, pero a diferencia de la última vez que se vieron, su voz no era tan autoritaria como antes. «Has renunciado a todo por esta chica», dijo, sin mirarlo directamente. «Has tirado por la borda todo lo que te he dado». «¿Por qué?». Leonardo miró a su padre a los ojos, notando por primera vez una vulnerabilidad que no había visto antes. «Porque no quiero vivir tu vida, papá. Quiero vivir la mía. Y lo he encontrado aquí, con Camila». Horacio apretó los puños, claramente afectado por las palabras de su hijo. Durante años había construido un imperio con la esperanza de que su hijo lo heredara, pero ahora veía cómo ese sueño se desmoronaba. «¿Y qué piensas hacer ahora?», preguntó Horacio con una voz más suave. «¿Vivir como un campesino, vendiendo verduras y trabajando en un huerto? ¿Eso es lo que quieres?». Leonardo sonrió levemente. «Es exactamente lo que quiero», respondió. «No necesito nada más que esto para ser feliz». El silencio que siguió fue largo y pesado. Finalmente, Horacio, derrotado por la realidad de que había perdido a su hijo, bajó la cabeza y dio media vuelta para regresar a su coche. «Esto no es lo que quería para ti, Leonardo», dijo antes de irse. «Pero si es lo que te hace feliz, supongo que no hay nada más que decir». Con esas últimas palabras, Horacio se marchó, dejando a Leonardo y Camila con la certeza de que, a pesar de todo, habían tomado la decisión correcta. Después de la partida de Horacio, Leonardo y Camila se quedaron en silencio durante varios minutos, procesando lo que había ocurrido. Aunque sabían que la relación con Horacio nunca sería fácil, aquel encuentro había dejado una marca en ambos. Leonardo sintió que su padre, por primera vez en su vida, lo había visto como un hombre, no solo como su heredero, pero también supo que aunque Horacio se marchaba resignado, aquel no era el final de su historia. Los meses pasaron con rapidez, y Leonardo y Camila continuaron construyendo su vida juntos. El pequeño huerto que habían comenzado como una forma de autosustento, creció más de lo esperado. Camila se dedicaba a vender sus productos en el mercado local, y la calidad de sus mermeladas y panes atrajo la atención de clientes de ciudades cercanas. Pronto, lo que comenzó como un pequeño puesto de mercado se convirtió en un negocio familiar en crecimiento. Leonardo, por su parte, comenzó a utilizar sus conocimientos en administración
para ayudar a los granjeros y pequeños comerciantes locales a mejorar sus negocios. Aunque en un principio algunos se mostraron reticentes a aceptar consejos de alguien que provenía de una familia tan poderosa, pronto se dieron cuenta de que Leonardo tenía buenas intenciones y un verdadero deseo de contribuir a la comunidad. Su vida había dado un giro inesperado, y ambos se sentían más realizados de lo que jamás habrían imaginado. Pero el pasado seguía acechando, y aunque Horacio no había vuelto a aparecer, Leonardo sabía que la historia con su padre aún no había llegado a su desenlace. Un día, 2 años después de su partida, Leonardo recibió una carta. Era de su padre. No la abrió de inmediato. Recordaba las palabras de su último encuentro, y no estaba seguro de si quería enfrentarse nuevamente a los viejos fantasmas. Pero Camila lo animó a leerla. «Es hora de cerrar ese capítulo, Leonardo», le dijo mientras colocaba una taza de té en la mesa frente a él. Sea lo que tenga que decirte, es mejor saberlo». Leonardo asintió, y con algo de nerviosismo, rompió el sello de la carta. Las palabras que leyó a continuación no eran lo que esperaba. Horacio no pedía que volviera, ni lo reprendía por haber elegido una vida diferente. En cambio, le habló de la enfermedad que lo había estado consumiendo en silencio durante los últimos meses. «Estoy envejeciendo, Leonardo», comenzaba la carta. «Y con los años, he aprendido que el poder y el dinero no lo son todo. He perdido algo más valioso, a ti. Me arrepiento de haber tratado de controlarte y, aunque sé que es demasiado tarde para cambiar las cosas, me gustaría verte una vez más, no para hablar de negocios, sino para conocer al hombre en el que te has convertido». La carta terminaba con una súplica. Horacio quería conocer a su nieto, si es que Leonardo y Camila habían tenido hijos. Era una petición humilde, que no reflejaba en absoluto al hombre imponente que había dominado cada aspecto de la vida de Leonardo durante tantos años. Leonardo dejó la carta sobre la mesa y suspiró. Camila, que había estado observándolo en silencio, lo miró con preocupación. «¿Qué dice?», preguntó acercándose a él. «Mi padre está enfermo», respondió Leonardo con voz apagada. «Quiere verme. Y también quiere conocer a nuestro hijo». Camila lo miró con ternura. Su hijo, Salvador, tenía apenas 1 año, pero ya se había convertido en el centro de su mundo. Era un niño lleno de energía, que llenaba la casa con su risa y sus juegos. «¿Qué piensas hacer?», preguntó ella, apoyando una mano en su hombro. Leonardo se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre la situación. Sabía que su padre había cometido muchos errores, pero también sabía que el tiempo era un recurso finito, y tal vez esta era la última oportunidad que tendrían de reconciliarse. «No estoy seguro», respondió, mirando a Salvador que jugaba en el suelo con su oso de peluche. «Parte de mí quiere ir, pero otra parte teme que nada haya cambiado. A veces las personas cambian cuando se dan cuenta de que el tiempo se está acabando», dijo Camila con suavidad. «Si no lo intentas, tal vez te arrepientas después». Leonardo la miró, sabiendo que ella tenía razón. El rencor que había sentido durante tanto tiempo hacia su padre comenzaba a desvanecerse, y en su lugar había surgido algo más profundo: el deseo de cerrar ese capítulo de su vida con paz. Semanas después de recibir la carta, Leonardo decidió viajar a la ciudad para ver a su padre. Camila lo acompañó, junto con su hijo Salvador. Aunque el viaje fue largo, la ansiedad de Leonardo aumentaba a medida que se acercaban a la imponente mansión donde había crecido. Al llegar, todo estaba exactamente como lo recordaba. Los jardines perfectos, los ventanales gigantescos, y la sensación de frialdad que había definido gran parte de su infancia. Los recibió Ignacio, el mayordomo de la familia, un hombre ya mayor que había servido a la familia Carranza durante décadas. Leonardo no había visto a Ignacio desde que había dejado la casa, pero el mayordomo los saludó con una mezcla de calidez y respeto. «Su padre los está esperando en su estudio, señor Leonardo»,
dijo Ignacio, conduciéndolos a través de los largos pasillos de la mansión. El estudio de Horacio era uno de los lugares más intimidantes de la casa, con estanterías llenas de libros antiguos y cuadros de los antepasados de los Carranza adornando las paredes. Cuando Leonardo entró, vio a su padre sentado en un sillón junto a la ventana, mirando el horizonte. Horacio estaba visiblemente envejecido. Su cabello, que antes era completamente negro, ahora estaba salpicado de gris, y su rostro mostraba las marcas del tiempo y la enfermedad. Al escuchar los pasos de Leonardo, se giró lentamente. «Hijo», murmuró con la voz quebrada. «Sabía que vendrías». Leonardo no dijo nada al principio. Ver a su padre tan debilitado lo afectó más de lo que esperaba. Recordaba al hombre poderoso que había dominado cada aspecto de su vida, y ahora lo veía como un anciano vulnerable. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente acercándose. «He tenido días mejores», respondió Horacio con una sonrisa amarga. «Pero me alegra verte». Camila entró al estudio con Salvador en brazos. Al ver al niño, Horacio se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Era la primera vez que veía a su nieto, y en ese momento, algo en él pareció cambiar por completo. «Así que este es Salvador», dijo, con la voz temblorosa. «Se parece mucho a ti cuando eras niño». Leonardo miró a su padre y luego a su hijo. Había algo profundamente conmovedor en ese encuentro, y en ese momento, supo que había tomado la decisión correcta al venir. Aunque nunca podrían borrar el pasado, Leonardo sabía que el futuro aún estaba en sus manos. Con el tiempo, la relación entre Leonardo y Horacio mejoró. Aunque las heridas del pasado no desaparecieron por completo, ambos trabajaron para sanar sus diferencias. Horacio, debilitado por su enfermedad, decidió retirarse de los negocios, dejando que Leonardo continuara con su vida en el campo, libre de las expectativas que alguna vez lo habían ahogado. Leonardo y Camila, por su parte, prosperaron en su pequeña comunidad. El negocio de Camila creció, y pronto abrieron una pequeña tienda en el pueblo, donde vendían sus productos a un número cada vez mayor de clientes. Salvador creció rodeado de amor y libertad, sin las presiones que alguna vez habían marcado la vida de su padre. Horacio, que pasó sus últimos años lejos del poder y la ambición, se convirtió en un abuelo cariñoso, disfrutando de los momentos simples con su nieto y su hijo. Aprendió que el verdadero legado no estaba en los negocios ni en la riqueza, sino en las relaciones que construimos y en las personas que amamos. Años más tarde, después de la muerte de Horacio, Leonardo y Camila siguieron adelante con sus vidas, sabiendo que habían construido algo mucho más valioso que cualquier imperio: una familia unida, basada en el amor, la comprensión y la libertad. Los años que siguieron a la reconciliación entre Leonardo y su padre, Horacio, marcaron una nueva era para la familia Carranza. Aunque la riqueza y el poder seguían siendo parte de su historia, estos elementos pasaron a un segundo plano frente a las nuevas prioridades que guiaban sus vidas: el amor, la familia y la comunidad. Después de la muerte de Horacio, Leonardo y Camila continuaron construyendo su vida en el campo. Su pequeña tienda de productos locales creció exponencialmente. Lo que había comenzado como un puesto en el mercado del pueblo, se había convertido en un referente para los habitantes de las aldeas vecinas. Las mermeladas, panes y conservas caseras de Camila se convirtieron en un éxito rotundo. Pero más allá de los productos, la esencia de su negocio estaba en la autenticidad que proyectaban. Cada frasco de mermelada y cada pan horneado estaba lleno de la historia de lucha y perseverancia de su familia. Leonardo también jugó un papel clave en la expansión del negocio. Utilizó sus conocimientos empresariales para crear una cadena de suministro sólida que conectara a pequeños agricultores de la región con su tienda. Poco a poco, comenzó a ofrecer productos frescos y de alta calidad a través de su red de contactos. Además, Leonardo implementó un sistema de cooperativas con los agricultores locales,
asegurándose de que ellos también se beneficiaran de las ventas, algo que no se veía a menudo en el competitivo mundo empresarial de la ciudad. Salvador, su hijo, creció rodeado de amor y valores. Leonardo y Camila decidieron que, a pesar de tener los medios para enviar a Salvador a escuelas privadas en la ciudad, querían que su hijo tuviera una infancia más conectada con la naturaleza y la simplicidad. Decidieron inscribirlo en la escuela local, donde Salvador se mezcló con los niños del pueblo. Allí, aprendió no solo las materias tradicionales, sino también la importancia de la empatía, la solidaridad y el respeto por los demás. A medida que Salvador crecía, demostró tener un carácter fuerte y una curiosidad insaciable por el mundo. Era un niño aventurero, que pasaba horas explorando los campos y ríos cercanos, acompañado de sus amigos del pueblo. Leonardo y Camila le enseñaron el valor del trabajo honesto y la importancia de luchar por lo que uno quiere. Aunque Salvador era consciente del pasado de su padre y de la riqueza que alguna vez había pertenecido a su familia, nunca mostró interés en esa vida. Para él, lo más importante era la libertad que había conocido desde pequeño. Sin embargo, con los años, Salvador comenzó a hacer preguntas sobre su abuelo Horacio y el legado familiar. Aunque sus padres le habían hablado de su pasado, nunca habían entrado en demasiados detalles sobre el imperio que su abuelo había construido. Una tarde, mientras Leonardo trabajaba en la tienda, Salvador se acercó a él, con los ojos llenos de curiosidad. «Papá, ¿por qué nunca hablamos más de abuelo Horacio?», preguntó Salvador sentado en una de las sillas junto al mostrador. «Siempre hablas de él como alguien muy importante, pero nunca me has contado todo lo que hizo». Leonardo se detuvo un momento pensando en cómo responder. Sabía que su hijo tenía derecho a conocer más sobre su historia, pero también sabía que esa historia estaba llena de lecciones difíciles. «Tu abuelo era un hombre muy poderoso, Salvador», comenzó Leonardo. «Construyó un imperio desde cero, y durante muchos años, creía que el dinero y el poder eran lo más importante, pero también cometió muchos errores. Al final de su vida se dio cuenta de que lo más valioso no era el imperio que había creado, sino las personas a las que amaba. Y eso es algo que aprendí de él». Salvador lo miró con atención, asimilando cada palabra. «¿Y tú? ¿Te arrepientes de haber dejado todo eso?», preguntó Salvador. Leonardo sonrió y negó con la cabeza. «Nunca. He aprendido que la verdadera riqueza no está en el dinero o en el poder, sino en la libertad de vivir como uno quiere, y en la familia que construimos. Y eso es lo que quiero que tú aprendas, Salvador». El niño asintió, comprendiendo lo que su padre intentaba transmitir. A partir de ese día, Salvador comenzó a interesarse más por la historia de su familia, no desde el punto de vista del poder, sino como una lección sobre las prioridades en la vida. A medida que el negocio familiar crecía, también lo hacía la influencia de Leonardo y Camila en la comunidad. Con el tiempo, se convirtieron en figuras clave para el desarrollo económico y social del pueblo. No solo ayudaban a los agricultores y artesanos locales, sino que también promovían iniciativas para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Uno de los mayores proyectos que emprendieron fue la construcción de una escuela secundaria en el pueblo. Hasta entonces, los niños del lugar tenían que viajar a la ciudad para continuar sus estudios, lo que no siempre era posible para las familias más humildes. Leonardo, con la ayuda de algunos contactos en la ciudad, logró recaudar fondos para la construcción de la escuela. A este proyecto se sumaron muchos de los vecinos, quienes contribuyeron con mano de obra y materiales. La escuela fue un éxito rotundo y permitió que muchos jóvenes del pueblo pudieran continuar sus estudios sin necesidad de abandonar sus hogares. Camila, por su parte, se involucró en la creación de programas educativos orientados al emprendimiento, enseñando a los jóvenes cómo desarrollar pequeños negocios locales y cómo gestionar los recursos de forma eficiente. Esto no solo benefició a los estudiantes, sino que también impulsó la economía del pueblo. A lo largo de los años, el pueblo prosperó,
y muchas familias encontraron nuevas oportunidades gracias al liderazgo de Leonardo y Camila. Sin embargo, no todo fue fácil. A medida que el negocio crecía y la influencia de la familia aumentaba, también aparecieron desafíos externos. Empresarios de la ciudad comenzaron a interesarse en las tierras alrededor del pueblo, buscando oportunidades para comprar terrenos y construir complejos turísticos. La oferta de dinero rápido y el interés por la región se convirtieron en una amenaza para la paz que Leonardo y Camila habían logrado construir. Las tierras que rodeaban al pueblo eran valiosas por su belleza natural, y muchos inversionistas querían aprovecharlas. Una noche, mientras cenaban en la mesa de su hogar, Camila le comentó a Leonardo sobre un rumor que había escuchado en el mercado. Dicen que algunos empresarios quieren comprar las tierras al sur del pueblo para construir un resort de lujo, dijo Camila con preocupación. Si eso ocurre, todo lo que hemos trabajado para proteger podría desaparecer. Leonardo frunció el ceño. Sabía que la presión externa siempre había estado presente, pero nunca había sentido que fuera tan inminente. Tendremos que reunirnos con los líderes del pueblo y asegurarnos de que no vendan sus tierras, dijo Leonardo decidido. Este lugar es nuestra casa. No podemos dejar que lo destruyan por el dinero. Esa misma semana, organizaron una reunión con los agricultores y propietarios de tierras de la región. La mayoría de ellos se mostraba reacia a vender, pero algunos, seducidos por la promesa de grandes sumas de dinero, comenzaron a cuestionarse si realmente valía la pena aferrarse a sus propiedades. Leonardo tomó la palabra durante la reunión, apelando al sentido de comunidad y a la importancia de proteger lo que habían construido juntos. Entiendo que el dinero puede parecer una solución fácil, dijo, pero si vendemos nuestras tierras perderemos más de lo que ganamos. Este lugar es más que un simple terreno. Es nuestra historia, nuestra comunidad, y no podemos ponerle precio. Camila también intervino, recordando a los presentes que lo que realmente los había hecho prosperar no era la riqueza material, sino la unión y el esfuerzo conjunto. Al final, la mayoría de los agricultores decidió mantenerse firme y no vender sus tierras. Aunque los empresarios siguieron presionando durante meses, la comunidad resistió, gracias al liderazgo de Leonardo y Camila. Ese episodio reforzó aún más el sentido de unidad en el pueblo y reafirmó la importancia de proteger sus raíces frente a las amenazas externas. Salvador, mientras tanto, continuaba creciendo y madurando en medio de estos cambios. Se había convertido en un joven fuerte y decidido, con un profundo sentido de la justicia y la responsabilidad social. Aunque su infancia estuvo marcada por la tranquilidad del campo, su adolescencia trajo consigo nuevos desafíos. A medida que Salvador se acercaba a la edad adulta, comenzó a preguntarse si su futuro estaba en el campo, o si, como su abuelo, estaba destinado a explorar otros horizontes. Aunque amaba la vida en el pueblo, también sentía una creciente curiosidad por el mundo exterior. Una tarde, mientras caminaba por el campo junto a su padre, Salvador finalmente expresó sus inquietudes. «Papá, he estado pensando», comenzó, mirando el horizonte. «Sé que este lugar es importante para nuestra familia, pero también siento que hay algo más allá para mí. Quiero ver el mundo, aprender, conocer nuevas ideas». Leonardo lo escuchó con atención, sin interrumpirlo. Sabía que ese momento llegaría, y aunque parte de él deseaba que Salvador se quedara, también comprendía que su hijo tenía derecho a explorar su propio camino. «No quiero que pienses que estoy rechazando lo que hemos construido», continuó Salvador. «Pero siento que hay algo más allá, algo que necesito descubrir por mí mismo». Leonardo asintió, recordando las palabras que su padre le había dicho muchos años atrás, cuando él mismo había decidido dejar el Imperio Carranza. «Te entiendo, Salvador», respondió Leonardo. «Todos necesitamos encontrar nuestro propio camino. Yo mismo lo hice, y aunque fue difícil, fue la mejor decisión que tomé. Si sientes que necesitas ver el mundo, te apoyaré en lo que decidas». Salvador sonrió,
agradecido por el apoyo de su padre. Sabía que no sería fácil dejar el pueblo, pero también sabía que no estaba renunciando a su familia, sino buscando su propio futuro. Con el tiempo, Salvador decidió estudiar en una universidad en la ciudad, donde se formó en economía y desarrollo rural. Su objetivo era aprender nuevas formas de apoyar a las comunidades como la suya, utilizando el conocimiento que adquiriera para mejorar la vida de las personas en el campo. Durante los años que pasó en la ciudad, Salvador nunca olvidó sus raíces, y cada vez que regresaba al pueblo, traía consigo nuevas ideas y proyectos para mejorar la comunidad. Mientras tanto, Leonardo y Camila continuaron fortaleciendo su negocio y su comunidad. Abrieron nuevas tiendas en pueblos cercanos y crearon alianzas con otras cooperativas locales, expandiendo su influencia y llevando sus productos a más personas. La familia Carranza se había convertido en un ejemplo de cómo el éxito no siempre estaba vinculado al poder o al dinero, sino a la capacidad de crear un cambio positivo en la vida de los demás. Con el tiempo, Salvador regresó al pueblo, decidido a continuar el trabajo que sus padres habían comenzado. Utilizó sus conocimientos y experiencia para modernizar algunos aspectos del negocio, sin perder de vista los valores fundamentales que habían guiado a su familia durante tantos años. Bajo su liderazgo, la comunidad prosperó aún más, y Salvador se convirtió en un puente entre el mundo rural y el urbano, demostrando que era posible construir una vida basada en el equilibrio entre tradición y progreso. Años más tarde, la familia Carranza celebró su éxito no solo como empresarios, sino como una familia unida que había superado los obstáculos del pasado y había encontrado un camino propio hacia la felicidad y la prosperidad. El legado de Horacio, aunque complejo, había servido como una lección valiosa sobre las verdaderas prioridades en la vida. Y ahora, ese legado se transformaba en algo mucho más grande. Una historia de redención, amor y triunfo personal.